La geografía del bosque de Urgen, con sus densos bosques, terrenos escarpados y condiciones climáticas adversas, proporcionó un escenario perfecto para una guerra de desgaste brutal y despiadada. Los árboles retorcidos y la maleza densa creaban un laberinto natural que dificultaba la navegación y la comunicación, mientras que las condiciones climáticas invernales añadían un elemento adicional de miseria y desafío. Las tropas estadounidenses se encontraron luchando en un terreno hostil contra un enemigo astuto y bien atrincherado. Los soldados tuvieron que enfrentarse no solo a las balas y las explosiones, sino también a la fatiga, el hambre y el frío extremo. Las emboscadas eran comunes, y cada metro ganado en esta batalla era conseguido a un costo tremendo en términos de vidas y recursos. La primera división de infantería, apodada Uno Rojo, se convirtió en sinónimo de valentía y tenacidad mientras luchaba para avanzar a través del denso bosque. Sin embargo, se encontraron con una resistencia feroz por parte de las fuerzas alemanas, que defendían cada posición con una determinación feroz. Los combates cuerpo a cuerpo eran frecuentes, y las líneas del frente se movían apenas unos pocos metros en cualquier dirección, a menudo cambiando de manos repetidamente en una danza macabra de muerte y destrucción. La batalla se convirtió en una guerra de desgaste despiadada, donde cada lado estaba dispuesto a pagar el precio más alto por la victoria. Los soldados estadounidenses lucharon con valentía contra las fuerzas alemanas, pero el costo humano fue enorme. La batalla del bosque de Urgen dejó un legado de sacrificio y sufrimiento, recordando a aquellos que participaron en ella que la guerra no es solo gloriosa, sino también cruel y despiadada. La batalla del bosque de Urgen, un capítulo doloroso y olvidado en la vasta narrativa de la Segunda Guerra Mundial, se erige como un monumento a la crueldad y la complejidad inherentes a la guerra moderna. Situada en un escenario natural inquietantemente ventajoso para los defensores alemanes, este enfrentamiento se convirtió en una encrucijada mortífera donde la tenacidad y la desesperación se entrelazaron en una danza macabra. Para los aliados occidentales, acosados por la impasible fortaleza de la línea Sigfrido, el bosque de Urgen ofrecía una oportunidad, aunque ilusoria, de abrir un camino hacia el corazón del Tercer Reich. Sin embargo, la estratégica Operación Queen, concebida por mentes militares agotadas por la fatiga de un estancamiento prolongado, pronto se transformó en un sombrío desfile hacia la aniquilación. Bajo el mando del general Courtney George, el ejército estadounidense se alineó en las fronteras alemanas con una fuerza impresionante en papel, pero lamentablemente insuficiente para enfrentar la brutalidad de la naturaleza y la tenacidad de los defensores enemigos. Compuesto por el 10º Cuerpo, una amalgama de la Tercera División Blindada y las divisiones de Infantería Cuarta, Octava, Novena, 22ª, 28ª y 104ª, este contingente estadounidense, aunque numéricamente imponente, carecía de la experiencia y el equipamiento necesario para sobrevivir en el laberinto verde del bosque de Urgen. Con más de 120.000 soldados desplegados en el teatro de operaciones, la batalla adquirió proporciones épicas de destrucción y sufrimiento humano. Sin embargo, las proyecciones optimistas de una rápida victoria se disolvieron ante la implacable resistencia alemana y la cruda realidad del terreno inhóspito. Cada árbol, cada recodo del bosque se convirtió en un campo de batalla saturado de horror y muerte, donde cada avance era una lucha sangrienta por centímetros de tierra. Así, la batalla del bosque de Urgen se inscribe en los anales de la historia militar como un símbolo sombrío de los sacrificios desmedidos y las penurias insuperables que caracterizaron la lucha en el frente occidental. En su desoladora tragedia, este enfrentamiento revela la fragilidad del hombre frente a la brutalidad de la guerra y la indomable naturaleza que, en su indiferencia, se convierte en cómplice silenciosa de la destrucción humana. El plan del eje para defender el bosque de Urgen representaba un despliegue estratégico ingeniosamente elaborado, aprovechando al máximo las características naturales del terreno y empleando tácticas de emboscada y contraataque meticulosamente planificadas. Este vasto enclave forestal, compuesto por los densos bosques de Urgen, Merode, Benau y Röttgen, ofrecía una formidable barrera natural contra los aliados occidentales, en particular los estadounidenses. La topografía del bosque, caracterizada por empinadas laderas, profundos barrancos y arroyos que fluían hacia el río Coul, se combinaba con una vegetación densa de coníferas y abetos de gran altura, que sumada a un clima lluvioso con nubes bajas y una humedad del 75%, creaba un entorno ominoso y oscuro, conocido entre los soldados estadounidenses como el Infierno Verde o Green Hell. La defensa del bosque de Urgen estaba a cargo del 7 Ejército alemán bajo el mando del mariscal Walter-Maadal, respaldado por una fuerza formidable que incluía la 116ª División Panzer, las 89ª y 275ª Divisiones de Infantería, así como las 12ª, 47ª y 272ª Divisiones Volksgrenadier, y la 3ª División Paracaidista.
La estrategia adoptada por estas fuerzas combinadas era aparentemente simple pero altamente efectiva: permitir el avance inicial de las fuerzas estadounidenses hacia el interior del bosque, para luego emboscarlas desde múltiples puntos estratégicos camuflados entre la maleza, trincheras y hoyos reforzados con troncos. Este enfoque táctico se complementaba con la presencia de los dientes de dragón, una serie de triángulos de hormigón que se extendían a lo largo de una amplia franja desde la frontera de los Países Bajos hasta Suiza, diseñados específicamente para obstaculizar o ralentizar el avance de los tanques aliados. Esta medida estratégica reduciría significativamente el apoyo de blindados para las fuerzas estadounidenses, lo que las haría aún más vulnerables a los embates alemanes. Con aproximadamente 80.000 soldados alemanes desplegados en el área, el plan del eje se perfilaba como una trampa mortal para los desprevenidos aliados, quienes se encontraban ante un desafío formidable en su avance a través del bosque de Urgen. La batalla del bosque de Urgen emerge como un feroz y complejo enfrentamiento en el tejido mismo de la Segunda Guerra Mundial, donde la intersección de estrategia militar, topografía hostil y la resistencia inquebrantable de las fuerzas enemigas engarzan un conflicto trágico y denso en su narrativa bélica. El telón de esta desgarradora contienda se alza el 2 de noviembre de 1944, con el rugido ensordecedor de más de 7.000 proyectiles de artillería desencadenando un infernal ballet de muerte y destrucción sobre el bosque de Urgen. Las fuerzas estadounidenses, desplegadas en 3 frentes con la determinación propia de aquellos que se adentran en el corazón mismo del conflicto, se lanzaron con arrojo hacia sus objetivos estratégicos. El 109º Regimiento de Infantería, bajo el mando del intrépido coronel Daniel Strickle, avanzó hacia Wildschau, solo para encontrarse atrapado en un enmarañado campo de minas que, junto con la implacable precisión de los tiradores alemanes, les infligió un costo humano devastador. Mientras tanto, el 110º Regimiento de Infantería, liderado por el estoico coronel Theodore Silly, se enfrentó a la ferocidad de los dientes de dragón de la línea Siegfriedo, solo para ser repelido por el fuego mortífero de los búnkers enemigos que sembraron el terreno con la cosecha de la muerte. Sin embargo, el destino parecía haber reservado su peor castigo para el 112º Regimiento de Infantería, bajo el mando del incansable coronel Karl Peterson. Después de una entrada aparentemente exitosa en la aldea de Bosenac, los soldados estadounidenses se encontraron acorralados por el fuego cruzado de las ametralladoras alemanas, lo que precipitó una desordenada retirada ante el implacable contraataque enemigo. Transcurridas apenas 24 horas desde el inicio de las hostilidades, el 3 de noviembre de 1944, las fuerzas estadounidenses se enfrentaron al barranco de Kohl, una formidable barrera natural defendida con tenacidad por las habilidosas manos del ejército alemán. Las aldeas capturadas en la jornada anterior, como Smith y Commercheit, pronto revelaron su cruel verdadero propósito como piezas en el siniestro tablero de ajedrez de la estratagema alemana, urdida por el astuto general Walzar Maadal. En el bosque de Urgen, la guerra se convirtió en un baile macabro entre la vida y la muerte, donde el terreno inhóspito y los emboscados emplazamientos enemigos tejieron un manto de desesperación sobre aquellos cuyos pasos resonaban en los oscuros senderos de la batalla. En este escenario dantesco, la valentía y el sacrificio se entrelazaron en una danza mortal, mientras la tragedia y la brutalidad se erigían como los sombríos monumentos de una guerra sin cuartel. El 4 de noviembre de 1944 emergió como un punto de inflexión en el enfrentamiento bélico entre la 116ª División Panzer y la 89ª División de Infantería Alemana contra las fuerzas estadounidenses en el pintoresco pueblo de Smith. A las 7:30 horas, el fragor de la batalla resonaba en las estrechas calles mientras las tropas alemanas, con una precisión y determinación implacables, desencadenaban su asalto. Equipados con una fuerza combinada de 785 soldados, 83 semiorugas Anomag y 11 imponentes vehículos blindados Puma, el embate inicialmente encontró resistencia por parte de los defensores, quienes, con valentía, repelieron los primeros ataques con el apoyo oportuno de 3 tanques Sherman, infligiendo daños considerables a las líneas enemigas. No obstante, a pesar de la inicial tenacidad de los defensores, su inferioridad numérica se hizo evidente a medida que la implacable marea alemana avanzaba. Lentamente, los estadounidenses se vieron obligados a replegarse hacia el sur del pueblo, cediendo terreno ante el avance arrollador de los Panzer y los semiorugas. Con la caída del sol, la llegada de refuerzos en forma de carros Panzer dio un vuelco a la situación, despejando el camino hacia la victoria para las fuerzas alemanas. Sin embargo, la complacencia pronto se convirtió en su perdición. En un error táctico fatal, los alemanes no rodearon Smith por el sur, optando por avanzar hacia la aldea de Commercheit. Este fue el momento crucial en el que la balanza del destino se inclinó hacia los defensores. Minas cuidadosamente colocadas por los alemanes,
combinadas con el certero fuego de los bazucas y el inquebrantable coraje de los soldados estadounidenses, desencadenaron un frenesí de destrucción para los germanos en retirada. 3 poderosos Panzer fueron reducidos a escombros en el proceso, aunque a un costo desgarrador de más de 500 bajas entre los defensores. La mañana del 5 de noviembre de 1944, mientras la neblina cubría los densos bosques del entorno, la 116ª División Panzer, ahora atrincherada en el barranco de Coul, se preparaba para su próximo asalto. La estratégica posición fortificada de Mestrenger Hill se alzaba como su objetivo primordial. Cruzando valientemente el puente sobre el río Coul, las tropas alemanas se encontraron con una recepción infernal. La artillería estadounidense, hábilmente emplazada en las colinas circundantes, descargó un diluvio de fuego sobre los invasores, deteniendo su avance en seco. Sin embargo, con tenacidad y determinación, los alemanes respondieron con un devastador fuego de contrabatería, logrando neutralizar temporalmente la amenaza enemiga y asegurando el preciado paso de Coul para las fuerzas del eje. En el corazón del bosque de Urgen, la batalla alcanzó nuevas cotas de brutalidad y desesperación. Envueltos en la espesa niebla y enfrentando un enemigo casi invisible, los soldados estadounidenses luchaban por cada palmo de terreno, acosados por las mortales trampas alemanas. Las trincheras en zigzag, los campos minados y las zanjas anticarros se convirtieron en sepulcros improvisados para muchos valientes. Pero fue la implacable lluvia de proyectiles de la artillería alemana lo que infligió el mayor sufrimiento. Las explosiones estremecedoras rasgaban los árboles, enviando astillas de madera mortal en todas direcciones, sembrando la muerte y el caos entre las filas estadounidenses. En este escenario infernal, el desaliento y la desesperación se apoderaron de muchos soldados. Las deserciones se multiplicaron, reflejando el agotamiento físico y mental de aquellos que soportaban el peso de la guerra. En un acto de desafío contra la autoridad militar, el trágico destino de Eddie Slovic marcó uno de los episodios más sombríos y controvertidos en la historia jurídico-militar de Estados Unidos, con su ejecución ante un pelotón de fusilamiento como un sombrío recordatorio de los horrores de la guerra. El amanecer del 6 de noviembre de 1944 marcó el inicio de una intricada danza de estrategia y combate en el bosque de Urgen, donde las fuerzas alemanas, aprovechando el elemento sorpresa y una cuidadosa planificación, desataron una contraofensiva contra las tropas estadounidenses. Bajo el velo de un bombardeo preliminar que resonaba como el eco de la furia de los dioses, el ejército alemán, compuesto por un grupo selecto de 150 soldados y respaldado por una formación de 5 tanques, se lanzó audazmente contra las líneas enemigas. La escena se convirtió en un crisol de caos y determinación cuando los alemanes, desafiando las adversidades del terreno y el fuego enemigo, lograron capturar la estratégica posición de Mestrenger Hill, y aseguraron el único puente crucial sobre el río Kaam. Sin embargo, esta victoria inicial no estuvo exenta de pérdidas, ya que los tanques germanos sucumbieron uno tras otro, algunos a manos de los certeros cañones antitanques y uno más bajo el ataque implacable de un cazabombardero P-47 Thunderbolt. Mientras tanto, la 116ª División Panzer, como una marea negra, desbordó las defensas estadounidenses, barriendo consigo los últimos vestigios de resistencia en Smith y avanzando inexorablemente hacia Comercheit a lo largo de la carretera principal. El asalto a Bosenac, que se desencadenó con la caída de la noche, se convirtió en un combate encarnizado, donde cada casa se convirtió en una fortaleza y cada calle en un campo de batalla. La contraofensiva estadounidense del 7 de enero, destinada a recuperar terreno perdido, resultó ser un esfuerzo en vano, ya que los alemanes no solo repelieron el ataque, sino que también lanzaron un contraataque propio, asegurando la captura de Comercheit y consolidando su avance. La caída de Comercheit representó un golpe devastador para la 28ª División de Infantería estadounidense, que sufrió pérdidas catastróficas mientras era aniquilada en las sombrías profundidades del bosque de Urgen. Con más de 6.000 bajas hasta ese momento, incluida la totalidad del 112º Regimiento de Infantería, las fuerzas estadounidenses se encontraron en una situación precaria. Ante esta adversidad, y con las implacables lluvias torrenciales azotando la región, el general Dwight D. Eisenhower se vio obligado a reevaluar sus planes y retrasar la Operación Queen hasta el 16 de noviembre, mientras sus fuerzas se recuperaban del golpe recibido. La reconfiguración estratégica de la Operación Queen implicó un cambio radical en la táctica, utilizando a la 28ª División de Infantería como cebo mientras otras unidades atacaban con ferocidad para abrir una brecha entre las densas arboledas y la ciudad de Düren. Sin embargo, las fuerzas alemanas, lejos de permanecer estáticas, también ajustaron su estrategia defensiva, dividiendo el bosque en 3 zonas protegidas y desplegando una combinación de divisiones de élite y unidades bien entrenadas para enfrentar el embate estadounidense.
Esta batalla en el bosque de Urgel se convirtió en un crisol de estrategia, coraje y sacrificio, donde cada avance y cada retroceso se tejían en el telar de la historia, forjando el destino de naciones y sellando el destino de miles de hombres en un conflicto que resonaría a través de las eras. La Operación Queen, con su fase inicial desplegada al alba del 16 de noviembre de 1944, emerge como un ballet caótico de estruendo y devastación, orquestado por la formidable sinfonía de la Fuerza Aérea estadounidense y la Real Fuerza Aérea Británica. Un torrente de fuego y acero se precipitó sobre el bosque de Urgel, con 9.760 toneladas de bombas lluviosas, divididas en 5.640 toneladas provenientes de los cielos británicos y 4.120 toneladas desatadas por los aviones estadounidenses. Este diluvio de destrucción, complementado por la artillería, que lanzó una avalancha de 51.000 toneladas de acero, en la forma de proyectiles variados, asaltó las defensas alemanas con una ferocidad implacable. Sin embargo, la expectativa de aniquilación total de los defensores germanos fue desmentida por la cruda realidad. A pesar de la creencia de los comandantes estadounidenses de que habían sepultado a sus adversarios bajo una montaña de fuego y metal, las bajas alemanas resultaron sorprendentemente mínimas, oscilando entre el 1% y el 3% de sus efectivos, gracias a la resistencia de las líneas defensivas que permanecieron mayormente intactas. El resultado, lejos de la victoria anticipada, fue la ocupación de Abbweiler por la segunda división blindada estadounidense como el único logro tangible en medio del fracaso generalizado. La primera división de infantería Big Red One, en su avance sobre el eje occidental del bosque de Urgel el 17 de noviembre, consiguió capturar los pueblos de Hamich, Laufenburg y Eistern, aunque este éxito resultó efímero. El avance fue detenido abruptamente en las laderas de la cota 203 por la feroz resistencia de la 47ª División Volksgrenadier, que infligió graves pérdidas a los estadounidenses, incluida una compañía entera. La cuarta división de infantería, en su intento por penetrar en las profundidades del bosque, se vio frenada por los campos de minas ocultos bajo las hojas secas del otoño, que causaron más de 200 bajas entre las filas aliadas. La batalla de Pfaffendorf, librada en otro sector del bosque de Urgel el mismo día, se convirtió en un enfrentamiento infernal cuando la 9ª División Panzer desató un contraataque implacable con 36 temibles tanques King Tiger y Panzer contra la 2ª División blindada estadounidense. La embestida tomó por sorpresa a los americanos, cuyos tanques ardieron bajo la furia de las torretas enemigas, obligando a una retirada apresurada de la localidad de Pfaffendorf. El saldo de este duelo de blindados fue desastroso para los aliados, con 37 tanques estadounidenses reducidos a escombros, en comparación con los escasos 11 tanques alemanes destruidos. La descripción de la batalla en Uaisaro es un relato de conflictos encarnizados y estratégicos, donde cada movimiento se enfrenta a obstáculos aparentemente insuperables. La 104ª División de Infantería estadounidense se encuentra con un escenario pintoresco pero mortífero, con elevados riscos envueltos en una maleza densa y artillería enemiga hábilmente camuflada. Desde el inicio, las pérdidas son catastróficas, con un regimiento estadounidense sufriendo 600 bajas en los primeros momentos de la batalla. El relato de la batalla se adentra en detalles tácticos, como el fracaso de los ingenieros estadounidenses al intentar despejar las alambradas enemigas con explosivos Bangalore. La retirada forzada el 17 de noviembre, con más pérdidas, incluyendo la desaparición repentina del comandante de un regimiento y todo su estado mayor, destaca la ferocidad del conflicto y la precisión del fuego enemigo. La narrativa se desarrolla con el cambio constante de control sobre los territorios disputados. La localidad de Pfaffendorf cambia de manos repetidamente, destacando el papel determinante de la aviación estadounidense en el cambio de rumbo de la batalla al aniquilar columnas de carros de la 9ª División Panzer. Este caos aéreo permite a la 2ª División blindada estadounidense lanzar un contraataque exitoso. Mientras tanto, la 4ª División de Infantería estadounidense avanza bajo condiciones climáticas adversas y enfrenta obstáculos como minas en su avance hacia los riscos de Ravenec, pagando el precio con la pérdida de 3 comandantes en el proceso. En el sector occidental del bosque de Urgel, la 104ª División de Infantería estadounidense demuestra su valía al rechazar los ataques enemigos con la ayuda de la artillería y el asalto conjunto, obligando a las divisiones enemigas a retroceder. Este relato detallado de la batalla en Uaisaro captura la complejidad y brutalidad de la guerra, donde cada avance está marcado por sacrificios y la necesidad de adaptarse a un entorno hostil y en constante cambio. La ofensiva del ejército estadounidense se vio envuelta en una compleja maraña de desafíos y contratiempos a partir del 19 de noviembre de 1944 en el bosque de Urgel. Mientras la 104ª División de Infantería estadounidense lograba avances tácticos al asegurar el valle del río Indi y acercarse a las proximidades de Schweiler, otros frentes sufrían reveses significativos.
La 29ª División de Infantería estadounidense, aunque conseguía desplazar a la 246ª División Volksgrenadier y capturar varias aldeas, se enfrentaba a una feroz resistencia alemana, mientras que la 4ª División de Infantería estadounidense y la 30ª División de Infantería estadounidense sufrían considerables pérdidas frente a la artillería y las defensas alemanas, con una cifra alarmante de bajas y prisioneros. El 20 de noviembre de 1944, las condiciones climáticas adversas proporcionaron cierto alivio táctico, permitiendo a unidades como la 2ª División Blindada y la 104ª División de Infantería estadounidense lograr avances notables. Sin embargo, estos avances no estaban exentos de costos significativos en términos de bajas. Incluso la histórica Primera División de Infantería Big Red One lograba progresar, aunque enfrentaba una dura resistencia en su avance. El 21 de noviembre de 1944, un contraataque sorpresivo de la 47ª División Volksgrenadier fue repelido por las fuerzas estadounidenses, desencadenando un violento enfrentamiento en la Cota 187, donde las tropas alemanas se atrincheraron ferozmente antes de rendirse tras un asedio prolongado y un intenso bombardeo de artillería. A pesar de algunos avances, la situación seguía siendo precaria para los aliados. Schweiler continuaba siendo un punto de fricción, con la 12ª División Volksgrenadier logrando romper el cerco impuesto por la 104ª División de Infantería estadounidense. La 29ª División de Infantería estadounidense también se encontraba con dificultades para avanzar, al igual que la 8ª División de Infantería, que quedó atrapada en un campo de minas. El 22 y 23 de noviembre de 1944, los esfuerzos para avanzar encontraron una resistencia obstinada por parte de las defensas alemanas en Grosso y otras áreas estratégicas, mientras que los avances en el valle del río Ind se veían obstaculizados por la llegada de refuerzos alemanes, incluida la 3ª División paracaidista alemana. La mañana del 24 de noviembre de 1944 se convirtió en un violento ballet de morteros y obuses, donde la 29ª División de Infantería estadounidense y las fuerzas alemanas se enfrascaron en un duelo artillero sin precedentes en el área de Koslar. Más de 2000 proyectiles fueron lanzados de forma indiscriminada, transformando el paisaje en un infierno de fuego y metralla. Simultáneamente, la 30ª División de Infantería estadounidense se sumó al caos, desatando una tormenta de 27.000 rondas sobre el enemigo, solo para recibir en respuesta una tempestad de 13.400 proyectiles alemanes. A pesar de la implacable lluvia de acero, algunas unidades lograron avanzar, como la 4ª División de Infantería estadounidense, que atravesó la zona de Grosso enfrentando una feroz resistencia. Mientras tanto, la 8ª División de Infantería estadounidense sorteaba hábilmente el campo de minas de Guidesau, en una danza peligrosa con la muerte. Sin embargo, Grosso se erigió como un bastión inexpugnable el 25 de noviembre de 1944, cuando la 4ª División de Infantería estadounidense se vio paralizada por la ferocidad del enemigo. Los asaltos fallidos dejaron un saldo desolador, con la pérdida de 3 de los 4 comandantes de la unidad y un gran número de hombres caídos, requiriendo el envío urgente de miles de reemplazos desde la retaguardia para mantener la línea frente a las insostenibles pérdidas. La carretera de Urgen, que serpenteaba desde Germeter, también se convirtió en un escenario de desesperación. A pesar del apoyo masivo de la artillería, un gigantesco cráter bloqueaba el avance de los estadounidenses. Los intentos de rodearlo resultaron en desastre, con tanques volcados y la infantería siendo diezmada por las implacables ametralladoras enemigas, obligando a un doloroso repliegue. El 26 de noviembre, pequeños avances se registraron en otros frentes, como la ocupación de Altdorf por la 30ª División de Infantería estadounidense y el rechazo de un contraataque panzer en Koslar. Sin embargo, las bajas continuaron siendo desalentadoras, especialmente debido al feroz bombardeo de la artillería alemana, que segaba vidas como una guadaña implacable, dejando un rastro de destrucción y desolación en el bosque de Urgen. En apenas 24 horas, se contabilizaron más de 250 pérdidas, víctimas de la furia desatada sobre las copas de los árboles. La batalla en el castillo de Frezenburg se erige como un monumento a la audacia y la ferocidad en medio del caos de la Segunda Guerra Mundial. Ubicada estratégicamente en una colina que dominaba el paisaje circundante, esta fortaleza medieval representaba un desafío formidable para las fuerzas aliadas. Defendida con fiereza por una guarnición de la 3ª División paracaidista alemana, la fortaleza era un bastión imponente que resistía los embates del avance aliado. El asalto liderado por el teniente coronel Walter Richardson el 26 de noviembre fue una hazaña de valor y determinación. A pesar de la feroz resistencia enemiga, las tropas estadounidenses avanzaron con determinación, capturando las localidades cercanas de Weisgeiler y Wilhelmshöhe en un esfuerzo por asegurar una posición estratégica para el ataque al castillo. Sin embargo,
El avance no fue sin costo, con tanques Sherman siendo reducidos a escombros por la implacable artillería alemana. La verdadera prueba llegó al enfrentarse al imponente castillo en sí. Las tropas estadounidenses, desprovistas de apoyo blindado, se vieron obligadas a avanzar a través del fuego enemigo, escalando la colina y enfrentándose a una lucha encarnizada por cada metro ganado. A pesar de los obstáculos, lograron asegurar los patios exteriores y las caballerizas, pero el verdadero desafío estaba en el acceso al interior. El momento crítico llegó cuando, tras asegurar el puente levadizo sobre el foso, un soldado audaz disparó su bazooka, derribando el portón de madera que protegía la entrada al castillo. A pesar de la destrucción de tanques adicionales y el combate cuerpo a cuerpo que siguió, las tropas aliadas finalmente lograron penetrar en la fortaleza, asegurando su conquista después de una lucha prolongada que culminó el 27 de noviembre. Mientras tanto, en otros frentes de la campaña del Bosque de Urgen, las divisiones de infantería estadounidenses desplegaban una formidable demostración de fuerza y coordinación. Desde el asalto a la ciudad de Kirchberg hasta la ocupación de Bourheim y la entrada triunfante en la vital ciudad de Urgen, las fuerzas aliadas demostraron su capacidad para superar las adversidades y avanzar hacia la victoria. En conjunto, estos eventos pintan un retrato épico de la brutalidad y la valentía en medio del conflicto, destacando el sacrificio y la determinación de aquellos que lucharon en la campaña del Bosque de Urgen durante la Segunda Guerra Mundial. En la fría mañana del 28 de noviembre de 1944, el escenario bélico en el frente occidental se tornaba cada vez más intrincado y dinámico. Mientras la 104ª División de Infantería estadounidense consolidaba su avance tras una semana de asedio, asegurando la estratégica ciudad de Schweiler, el 8º Cuerpo, en colaboración con la 1ª División de Infantería Big Red One y la 3ª División Blindada, llevaba a cabo una implacable pacificación del valle del río Indi y sus adyacentes aldeas. En paralelo, en el enclave urbano de Urgen, las escaramuzas callejeras persistían hasta el ocaso, cuando los últimos vestigios de resistencia alemana se desvanecieron ante el avance de la 28ª División de Infantería estadounidense. El siguiente amanecer, el 29 de noviembre, Grosso emergió nuevamente como un punto focal de la contienda, con la 4ª División de Infantería estadounidense sufriendo un revés significativo en su intento de asalto, con serias pérdidas y la destrucción de valiosos activos blindados. Sin embargo, fue el día siguiente, el 30 de noviembre, cuando la situación tomó un giro determinante. 8 tanques, surgiendo entre los campos y granjas circundantes, libraron una feroz batalla de cuerpo a cuerpo que culminó con la rendición de los últimos 100 defensores alemanes al caer la tarde. En este combate, el sargento Marcario García demostró un heroísmo sobresaliente, despejando en solitario 2 nidos de ametralladoras enemigas a pesar de sus heridas, lo que le valió el honor de convertirse en el primer hispano-mexicano en recibir la prestigiosa Medalla de Honor del Congreso, otorgada por el presidente Harry Truman. Mientras tanto, en un escenario paralelo, un batallón acorazado de la 5ª División Blindada, bajo el mando del coronel William Arf, lanzó un asalto contra el estratégico pueblo de Kleinau el mismo día, enfrentando una feroz resistencia que culminó en la captura de 882 prisioneros alemanes, pero con un alto costo humano de aproximadamente 1.200 bajas propias y la pérdida de un valioso tanque Sherman. Simultáneamente, en la aldea de Merode, las fuerzas estadounidenses se vieron obligadas a retirarse ante un hábil contraataque de la 3ª División paracaidista alemana, resultando en la recaptura de la ciudad y la captura de 165 soldados estadounidenses. Estos acontecimientos, ocurridos en el turbulento finales de noviembre de 1944, no solo ilustran la complejidad y la ferocidad de la lucha en el frente occidental, sino también el valor y la tenacidad de los soldados que participaron en ella, cuyos actos de heroísmo y sacrificio resonarían a lo largo de la historia militar. La narración detalla los intensos combates y las estratégicas maniobras militares que ocurrieron durante finales de noviembre de 1944 en la región de Urgenwald, Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial. Desde la toma de Schweiler por la 104ª División de Infantería estadounidense hasta los enfrentamientos en las ciudades de Urgen y Grosso, cada batalla se describe con precisión, destacando tanto las acciones tácticas como el heroísmo individual, como el del sargento Marcario García, quien recibió la Medalla de Honor del Congreso. El relato también subraya la ferocidad de los enfrentamientos y las consecuencias devastadoras para ambas partes, con bajas significativas tanto en personal como en equipo militar, como la destrucción de tanques Sherman y la captura de prisioneros. La coordinación entre diferentes divisiones estadounidenses y la resistencia alemana se destacan, junto con momentos críticos como el contraataque de la 3ª División paracaidista alemana en Merode, que resultó en la captura de soldados estadounidenses. En conjunto, la narrativa revela la complejidad y la intensidad de la guerra en Europa durante ese periodo,
con una atención meticulosa a los detalles tácticos y las acciones individuales que influyeron en el curso de los acontecimientos. En el complicado teatro de operaciones que marcó el inicio de diciembre de 1944, la saga de enfrentamientos en la región estratégica de Gay y los barrancos de Brandenburg-Bergstein emergió como una sinfonía caótica de valentía y desafíos. La partitura bélica se abrió con la estratégica captura de Gay por la implacable Quinta División Blindada, el 1 de diciembre, solo para ser seguida por la ardua avanzada de la Octava División de Infantería estadounidense al cruzar el implacable arroyo de Tiefen y penetrar en los intrincados barrancos de Brandenburg-Bergstein el día 2. Allí, el avance se vio paralizado por la tenaz resistencia enemiga y la mortífera red de minas terrestres, desafiando incluso los esfuerzos de los ingenieros que lograron neutralizar 250 artefactos explosivos. La llegada oportuna de refuerzos el 3 de diciembre, en forma de la Cuarta División de Infantería estadounidense y sus aliados aéreos, los cazabombarderos P-47 Thunderbolt, proporcionó un respiro momentáneo que culminó con la captura de Brandenburg. Sin embargo, la tranquilidad fue efímera, ya que ese mismo día, una incursión aérea sorpresa de 60 cazas Messerschmitt Bf-109 sembró el caos entre las filas estadounidenses, dejando un rastro de muerte y heridas en su estela. El 4 de diciembre, la 104ª División de Infantería estadounidense finalmente aseguró la ciudad de Lücherberg después de un asedio prolongado de 4 días, mientras que el día siguiente, la Primera División de Infantería Big Red One y la Tercera División Blindada estadounidense repelieron con éxito un feroz contraataque liderado por la Tercera División paracaidista alemana, que se retiró con pérdidas significativas. Incluso el 6 de diciembre, la batalla aún rugía en los intrincados barrancos de Brandenburg-Bergstein, con la Octava División de Infantería estadounidense estancada entre los acantilados boscosos y diezmada por las mortales armas anticarro Panzerfaust, que diezmaron su contingente de tanques Sherman. A pesar de un modesto éxito al capturar la ciudad de Bergstein, el costo fue exorbitante, con numerosas bajas y la pérdida de 9 carros Sherman. Mientras tanto, en la colina conocida como Castle Hill, un enclave fortificado defendido por la decidida 272ª División Volksgrenadier bajo el mando del comandante Eugene Kosmala, el segundo batallón de Rangers protagonizó una audaz carga a plena luz del día, limpiando búnkers, trincheras y cavernas hasta alcanzar la cima, aunque a un precio devastador que consumió la vida de decenas de valientes soldados estadounidenses, dejando cicatrices indelebles en el corazón del conflicto. El relato histórico de la Operación Queen durante la Segunda Guerra Mundial revela la intrincada y brutal naturaleza de la guerra en el bosque de Urgen. El 7 de diciembre de 1944, tras intensos combates y sufrimiento humano, la Octava División de Infantería estadounidense logró finalmente asegurar los barrancos de Brandenburg-Bergstein, aunque a un costo significativo en términos de vidas perdidas. Este mismo día, el general Dwight D. Eisenhower, enfrentándose a la insostenibilidad de las pérdidas, tomó la difícil decisión de detener la Operación Queen en toda el área del bosque de Urgen. La paralización de la ofensiva buscaba una reevaluación estratégica para recuperar la iniciativa aliada en el conflicto. La segunda fase de la Operación Queen se inició 48 horas después, con la reanudación de la ofensiva por parte de los aliados el 9 de diciembre de 1944. La 29ª División de Infantería estadounidense lideró el ataque al este del bosque, logrando la captura de la estratégica ciudad de Jülich. Inicialmente, los avances aliados parecían prometedores en esta nueva fase de la operación. Sin embargo, el 10 de diciembre de 1944, apenas 24 horas después del inicio de la ofensiva, la 9ª División de Infantería estadounidense y la Tercera División Blindada se encontraron con una feroz resistencia al noroeste de la ciudad de Düren. Las fuerzas alemanas, compuestas por la Tercera División paracaidista y la 246ª División Volksgrenadier, infligieron pesadas bajas a los estadounidenses, con 1074 soldados entre muertos y heridos. Simultáneamente, la 83ª División de Infantería estadounidense, posicionada entre los pueblos de Gay y Estras, fue objeto de un contraataque implacable por parte de la Tercera División Volksgrenadier, que logró expulsar a las tropas estadounidenses de sus posiciones defensivas. Estos eventos ilustran la complejidad y brutalidad de la guerra en el frente occidental durante la Segunda Guerra Mundial, donde cada avance estaba marcado por un costo humano extraordinario y una lucha encarnizada por el control del terreno. El 14 de diciembre de 1944 el ejército alemán inició la contraofensiva en el bosque de Urgen cuando los soldados de la Tercera División Volksgrenadier recuperaron el control de la aldea de Gurzenich. Simultáneamente en la colina fortificada de Castle Hill, que el 2nd Batallón de Rangers había ocupado una semana atrás, también fue atacado por un gran número de tropas alemanas que cargaron a la bayoneta y aniquilaron a los defensores estadounidenses, antes de reconquistar la montaña al completo y alzarse con la victoria.
Incapaces de soportar más pérdidas y a sabiendas que la situación en el bosque de Urgen era insostenible, el 15 de diciembre de 1944 el ejército estadounidense decidió aceptar la derrota y ordenar bien el repliegue, o bien el atrincheramiento de las escasas posiciones ganadas. Fue así como ante la imposibilidad de avanzar más al interior, los aliados tendrían que buscar otro lugar de la línea Sigfrido, entre Holanda y Suiza para acceder a Alemania. Conclusión. La batalla del bosque de Urgen fue el último fracaso de los aliados a la hora de intentar cruzar la frontera con el Tercer Reich desde la impenetrable línea Sigfrido. Tras esta campaña, el Tercer Reich obtuvo una victoria militar de manera incuestionable cuando todo el mundo daba por hecho que el ejército alemán ya no era la fuerza temible de antaño. Por supuesto, los mandos del ejército estadounidense se equivocaron y pagaron alto el precio de subestimar al enemigo. Sin embargo, y contra todo pronóstico, Adolf Hitler no supo explotar su triunfo porque posteriormente malgastaría de manera inútil a las últimas tropas alemanas durante la batalla de las Ardenas, lanzada 24 horas después de concluir la batalla del bosque de Urgen el 16 de diciembre de 1944, la cual terminaría con las reservas de la línea Sigfrido, y por tanto aceleraría el acceso de los aliados occidentales a Alemania en enero de 1945. Estados Unidos sufrió 50.000 bajas entre muertos, heridos y prisioneros. Alemania sufrió 15.000 bajas entre muertos, heridos y prisioneros. Sin duda alguna, la batalla del bosque de Urgen constituyó hasta la fecha el peor revés sufrido por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Al fracaso de tener que retirarse de la línea Sigfrido, se sumó la destrucción total de la 28ª División de Infantería y un número de pérdidas inasumibles. De hecho, tan escandalosas fueron las bajas que en un principio se manipularon las cifras, asegurando que habían sido de 33.000, cuando el número real alcanzaba los 50.000 muertos, heridos o prisioneros. Ante tal humillación y catástrofe humana, la batalla del bosque de Urgen se mantuvo en silencio varias décadas hasta que a finales del siglo XX comenzó a salir a luz y por fin pudo catalogarse como una de las mayores derrotas de la historia militar de Estados Unidos.